Bienvenidos a la sesión número 8 de generación de ideas. ¿Ok? Estamos dentro del curso de Design Thinking. El día de hoy, en la sesión número 8, vamos a hablar sobre la generación de ideas número 2. ¿Ok? La segunda parte de la generación de ideas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Seguimos en la tercera fase del Design Thinking. Hemos pasado por el proceso de empatía. Hemos usado herramientas en la fase de definición o identificación de problema. Teniendo en cuenta este problema es que ahora estamos enfocándonos a desarrollar la idea puntual y precisa para atender o resolver ese problema. Dentro de las herramientas que hemos podido revisar hasta la sesión anterior, hemos trabajado herramientas enfocadas a una asistencia o colaboración de equipo. El día de hoy vamos a trabajar una herramienta que sobre todo se aplica para emprendimiento, ¿ok? Es decir, cuando aplicas el design thinking, pero de manera completa a un emprendimiento, es decir, a un modelo de negocio que está surgiendo desde cero, ¿ok? No para una empresa que ya existe en el mercado, ¿ok? Vamos a usar una herramienta, la cual me sirve como punto de partida si lo que quiero es crear o generar un emprendimiento. Es decir, si este design thinking estuviera siendo utilizado para crear una empresa desde cero, para crear un modelo de negocio, para crear o desarrollar el bien o servicio desde cero, ¿ok? Hoy estamos hablando de un modelo de negocio que se llama Lean Canvas. Estoy seguro que has escuchado el modelo Canvas. ¿Ok? Seguro que has escuchado el modelo Canvas. En un modelo Canvas, lo que se refleja o lo que se estructura en ese lienzo de modelo de negocio es un resumen completo de todo el plan de negocios. Por ende, cuando hablamos de un modelo Canvas, a modo de resumen del plan de negocios, tenemos 9 casillas. La casilla de segmento de cliente, la casilla de relación con el cliente, los canales, la propuesta de valor, los recursos clave, las actividades clave de tu empresa, los socios estratégicos, la estructura de costos y la estructura de generación de ingresos. Pero ojo, cuando hablamos en este caso del modelo Canvas, del lienzo de modelo de negocio, del modelo Canvas en sí, estamos hablando de un lienzo de modelo de negocios que sale o se estructura a raíz o a partir de un plan de negocios. ¿Ok? Es decir, ya tienes el plan de negocios, es decir, que ya existe una estructura de negocio. Y el Canvas vendría a ser solamente el resumen o el documento resumen de todo ese plan de negocios. ¿Para qué utiliza una empresa el modelo Canvas? Para buscar nuevos inversionistas, accionistas, para pedir financiamiento en entidades bancarias. ¿Ok? Dado que no puedes exhibir todo el plan de negocio, la opción que tienes contigo es presentar la exposición de tu plan de negocio por medio del modelo Canvas. Pero ¿qué sucede cuando tienes un emprendimiento? Es decir, cuando estás empezando desde cero, cuando todavía no tienes siquiera el plan de negocios, recién estás en la búsqueda de identificar la idea de negocio, utilizando el design thinking para enfocarte en los problemas que aquejen a un segmento de cliente en particular. La herramienta que utilizas en ese momento ya no es el Canvas, es Lean Canvas. ¿En qué consiste el Lean Canvas? Que es una herramienta para emprendimientos. Es decir, cuando no existe todavía un modelo de negocio, cuando todavía no hay un plan, sino cuando estás empezando a construir poco a poco, primero la parte previa o base de esa futura empresa. El Lean Canvas se vincula con el Design Thinking. ¿Por qué? El Lean Canvas, al igual que el Design Thinking, construye el conocimiento desde cero, no a partir de algo que ya existe, como un plan de negocios. ¿Qué cosa cambia en la estructura de un Lean Canvas frente al modelo Canvas? Cuando hablamos de un modelo Canvas, hablamos de relación con el cliente, hablamos de actividades clave, recursos clave y hablamos de socios estratégicos.
porque ya existe el plan de negocio o ya existe la empresa. En este caso, todavía no tienes socios estratégicos, no hay. Todavía no tienes actividades clave, porque la empresa todavía no está constituida. Aún no tienes recursos clave. Recién estás en búsqueda de la idea. Y por ende todavía no hay un cliente, así que no hay una relación con el cliente. Se cambian estos cuatro casilleros, estos cuatro hitos. ¿Por qué? Tu relación con socios estratégicos o aliados estratégicos, ¿ok? Los aliados estratégicos o socios estratégicos, que en el Canvas vienen a ser instituciones del Estado, instituciones aliadas, empresas privadas aliadas y también centros de apoyo al emprendimiento, no existen en este momento porque recién vas a emprender. ¿Ok? Recién estás partiendo de la identificación de una idea que va a ser plasmada en el siguiente paso del design thinking, recién en un prototipo. Así que se cambia la casilla de socios estratégicos por identificación de problemas. Por ende, aquí tendrías que colocar los principales problemas que vas a atender. Actividades clave. Tu empresa todavía no existe, no está constituido aún el plan, por ende no hay una actividad clave sobre la cual vayas a trabajar. Así que reemplazas esta casilla de actividades clave por la entrega de potenciales soluciones, ¿ok? Posibles soluciones frente a los problemas que acabas de definir en esta casilla. Recursos clave. Tu empresa, como hemos mencionado hace un instante, todavía no existe ni siquiera en un plan de negocio. Así que vas a cambiar el ítem o la casilla correspondiente a recursos clave por métricas, ¿ok? Indicadores o métricas que te van a ayudar para evaluar tendencias. ¿De qué? De problemas y de soluciones para esos problemas. La propuesta de valor se puede mantener, ¿ok? Porque la propuesta de valor sí la has podido recibir directamente al momento de hacer el proceso de empatía. Los canales de distribución y comunicación también se mantienen, puesto que los canales de comunicación y los canales de distribución o comercialización también han sido producto de levantamiento, también han sido producto de conocerlos, sí o sí, por el levantamiento de información que has hecho en la fase de empatía. Y el segmento de clientes, de todas formas, también queda, porque es el segmento de clientes el que has definido a lo largo de todo este proceso de design thinking, ¿no? En la fase de empatía, en la fase de identificación de problema y en la fase de generación de ideas. La casilla de costos y la de generación de ingresos también se mantienen. ¿Por qué? Acuérdate que en la sesión anterior, en la sesión número 7, hemos trabajado en base al tablero de cruce de variables, ¿no? Donde hemos cruzado dos variables. La herramienta se llamaba el tablero de 2 por 2. Y una de esas variables podía ser los costos. Muy bien, pasemos a conocer un poco más de esta herramienta, el Link Canvas. Recuerda, a diferencia del modelo Canvas, que es el lienzo de modelo de negocio, hay cuatro casilleros que cambian. El casillero de socios estratégicos, donde iban instituciones aliadas, socios estratégicos como empresa privada y centros de apoyo al emprendimiento. Esa casilla va a ser reemplazada por potenciales problemas identificados. Actividades clave, todavía no hay ninguna actividad que realice la empresa, todavía no hay un plan de negocios, por las potenciales soluciones las cuales has planteado en la generación de ideas, con las herramientas que hemos visto en la clase anterior, para estos problemas. Recursos clave. Es muy probable que tu empresa todavía no tenga recursos clave. Por ende, vas a cambiar esa casilla por la evaluación de métricas o tendencias, indicadores. Y esta información sí la tienes en primera mano. La casilla de propuesta de valor se mantiene porque esta propuesta de valor es muy probable que la hayas recibido al momento de hacer el proceso de empatía, de ejecutar la empatía. Los canales de distribución y comunicación también los has podido percibir al momento de realizar el proceso de empatía. El segmento de clientes lo has identificado en las tres primeras fases del design thinking, en la fase de empatía, identificación de problema y ahora en la generación de
ideas para solucionar ese problema. Tu relación con el cliente, todavía no existe un cliente como tal, por ende vas a cambiar esta casilla por un fair advantage, que es, se entendería como ventaja injusta, pero en tu caso podrías entenderlo como la ventaja que puedes tener sobre los indicadores o métricas que has identificado en el mercado, que van de la mano con la solución que tú propones o planteas frente al problema el cual aqueja a este segmento de clientes, y que debe llevar consigo una propuesta de valor y debe ser entregada por medio de un canal el cual se ajuste a este segmento de clientes, generando para tu empresa una inversión en costos que de momento no vamos a tocar, pero también la generación de ingresos por más de una fuente de ingreso. Pocas palabras, la explicación de este Lean Canvas radica en ello. Es similar al modelo Canvas, solamente que aquí no partes de un plan de negocios ya constituido o elaborado, no partes tampoco de una empresa que ya existe en el mercado y que está buscando una mejora. ¿Ok? El Lean Canvas sobre todo se utiliza para la generación de un emprendimiento, es decir, cuando partes desde cero. Y justamente esto va de la mano con el Design Thinking porque también partes desde cero. El primer casillero del Lean Canvas que vamos a revisar es el problema o la identificación de problemas, que en el modelo Canvas era socios estratégicos. Acá lo hemos cambiado por problemas. Tienes que identificar las tres principales necesidades o los tres principales problemas que hay en el mercado. Nosotros hemos estado trabajando con cuatro. Puedes utilizar la misma dinámica. Los cuatro principales problemas. Búsqueda de soluciones en el Lean Canvas, que en el Canvas venía a ser actividades clave, pero como no hay todavía actividad alguna en la empresa porque no existe, es un emprendimiento, vamos a buscar soluciones. Acá tenemos que indicar las principales características de la solución que tú has encontrado para atender o resolver tal problema o satisfacer una necesidad detectada en el mercado. ¿Ok? Las principales propuestas de solución para resolver ese problema. ¿De dónde saco esta información? A ver, el problema, ¿de dónde lo sacas? Esto ya lo tienes en la fase número 2 del Design Thinking. Identificación de problema y cómo lo hemos construido en base a las herramientas que hemos utilizado en su momento. Solución. Las ideas para resolver ese problema. Las hemos trabajado en la sesión número 7. ¿Ok? ¿Qué sigue? Las métricas clave. ¿Qué son las métricas clave que vienen a reemplazar en el Canvas a lo que venía a ser recursos clave? Bueno, en el Lean Canvas, estas métricas clave son indicadores propios de cada negocio y que nos permiten evaluar éxito o progreso en el mismo. O indicadores de tendencias en el mercado, indicadores de aceptación de cierto tipo de ideas, indicadores de aceptación de cierto tipo de influencia, de cierto tipo de moda. ¿Ok? ¿Qué más pasa en el Lean Canvas? Cambias tu relación con el cliente por la ventaja injusta. ¿Qué es una ventaja injusta, profesor? Suena algo negativo. En realidad, en el Lean Canvas se entiende ventaja injusta como la ventaja que podrías tener sobre tus competidores y que es muy difícil que sea copiada o comparada. Pero, profesor, ¿cómo voy a evidenciar cuál es la ventaja que tengo sobre mis competidores? ¿Te acuerdas que en la segunda fase de identificación del problema había una herramienta que era el cliente incógnito, donde tenías que pasar por la misma experiencia que tu cliente, tomando nota de los puntos débiles, de las alternativas que tenía en ese momento el cliente para resolver su problema o satisfacer su necesidad? Justamente esa herramienta te sirve para que ahora en el Lean Canvas puedas construir la ventaja injusta, ¿no? La ventaja que puedes tener sobre estos competidores y que es difícil que sea copiada o comprada porque no va de la mano con sus protocolos o procesos para ofertar o entregar un servicio o un bien al cliente final. Así que esta información también la tienes. ¿Ok? También ya la pudiste construir. Ya tienes esta información de primera mano. Nuevamente, recuerda
Estamos hablando en la sesión número 8 de la generación de una idea de negocio, pero vinculada al design thinking como tercera fase del design thinking. ¿Ok? Hemos pasado por la fase de empatía, hemos pasado por la fase de definición o identificación del problema, problemas. En la sesión anterior hemos visto herramientas para generar ideas de negocio, herramientas que se trabajan con un equipo, ¿ok? Donde se permita la diversidad de enfoques para atender una idea de negocio enfocada a un problema. Hemos dicho que la idea, mientras más local, disruptiva, mejor, porque crea originalidad, pero eso sí debe guardar relación con el problema al que está orientada a atender o resolver. En esta segunda parte de la generación de ideas estamos utilizando una herramienta denominada Lean Canvas. ¿Ok? ¿Qué es el Lean Canvas? Es la versión del modelo Canvas, pero para emprendimientos que parten desde cero. El Canvas en general se utiliza cuando ya tienes un modelo de negocio, cuando ya tienes un plan de negocio, cuando tu empresa ya tiene actividad comercial en marcha en el mercado. ¿Ok? Pero cuando hablamos de Lean Canvas, estamos hablando de un modelo de negocio que parte desde cero, donde vamos a cambiar alguno de los casilleros conocidos en el Canvas. En el Canvas nosotros teníamos los socios estratégicos, las actividades clave, teníamos los recursos clave, teníamos la propuesta de valor, la relación con el cliente, los canales de distribución y comunicación, y también teníamos al segmento de clientes, al igual que la estructura de costos y la estructura de ingresos. ¿Ok? Eso cambia en el Lean Canvas. ¿Cómo cambia esto en el Lean Canvas? En el Lean Canvas, en el Lean Canvas, en lugar de atender socios estratégicos, porque no los tengo aún, voy a utilizar la identificación de problemas. ¿Ok? Información que yo ya tenía en la segunda fase del Design Thinking. Voy a cambiar las actividades clave porque aún no las tengo por potenciales soluciones enfocadas a atender ese problema. Voy a cambiar los recursos clave por métricas. ¿Ok? Por métricas, es decir, indicadores. Voy a mantener la propuesta de valor porque la tenía desde un inicio en el proceso de empatía. Voy a mantener los canales de comunicación y distribución porque también esta información la tenía en el proceso de empatía. Y voy a mantener el segmento de clientes de la estructura original de Canvas porque en todas estas tres fases iniciales he trabajado con el segmento de cliente. ¿Cambia la relación con el cliente? Sí, porque todavía no es un cliente, es un potencial cliente. Forma parte de un segmento de mercado, pero aún no es considerado un cliente. ¿Ok? Estas son las principales modificaciones que se le hace al Canvas para obtener el Lean Canvas. En la fase de problemas, elige 3 o 4 principales problemas que has identificado en la segunda fase del Design Thinking. En el tema de soluciones, plantea 3 o 4 potenciales ideas para resolver este problema, las cuales hemos trabajado en la sesión anterior, con generación de la idea, parte 1. En métricas clave, acá debes enfocarte en identificar tendencias como indicadores propios de cada giro de negocio, indicadores de éxito en base a qué. ¿Te acuerdas que vimos el desarrollo de, a ver, un segundo, la matriz de Ishikawa? ¿Te acuerdas de la estructura de las espinas de pez? Donde tenías factores del ambiente macroexterno que influían para causa-efecto identificar un problema. ¿Cuáles de esas variables son frecuentes, son comunes, cuáles son permanentes? Toda esa información me sirve para identificar tendencias, indicadores o métricas. Y finalmente, la ventaja injusta me sirve para poder identificar una ventaja que yo posea sobre la competencia que podría existir o existe en el mercado.
¿Y cómo levanto información de este tipo? Acuérdate que hemos visto la herramienta de cliente incógnito, ¿no? Cuando hemos visto la fase número 2, identificación del problema. ¿Y para qué te servía esa información? Para identificar de manera clara y directa cuáles son los problemas que aquejan realmente a ese cliente vía la prestación de ese servicio o el consumo de ese producto. Y más allá de eso, eso también lo habíamos visto en la fase de empatía. En la fase de empatía, donde te dije que una de las principales herramientas que se utiliza es el contraste de información de lo que te dice el cliente versus la información virtual que puedes obtener de carácter gratuito de ese cliente, ¿no? E inclusive te dije investigar las redes sociales de las empresas de las cuales este cliente de manera frecuente consume bienes o consume bienes o acepta servicios, presta servicios y sobre los cuales está poco o nada satisfecho. Es ahí donde utilizamos esta herramienta que se llama Lean Canvas. ¿Ok? Recuerda que el Lean Canvas solamente nos está sirviendo en este momento de manera temporal en la construcción de qué? De la idea de negocio, para tener un panorama mucho más completo. Pero cuando tengas el plan de negocios ya definido, recién vas a recurrir a utilizar un modelo Canvas, ¿ok? Porque en ese momento ya tendrás socios estratégicos, actividades clave, recursos clave y una relación con el cliente. Vamos a revisar algunas preguntas. En el Lean Canvas, la identificación de problemas reemplaza a los socios estratégicos. Sí, así es. La identificación de problemas reemplaza a los socios estratégicos. ¿Y quiénes eran los socios estratégicos del Canvas? Eran tres. Las instituciones aliadas, el gobierno del Estado, las empresas privadas que forman parte de tu microambiente externo, por ejemplo, tus intermediarios, tus distribuidores, proveedores, las empresas con las que terminas tercerizando algunas de tus actividades. ¿Y quién más? El mercado. ¿Ok? Pregunta número 2. En el Lean Canvas, la identificación de soluciones reemplaza a las actividades clave del Canvas. Nuevamente, en el Lean Canvas, la identificación de soluciones reemplaza las actividades clave del Canvas. Así es, también es cierto. La identificación de soluciones va a ir en el casillero en el cual se encontraban en el Canvas las actividades clave, puesto que aún no tienes alguna actividad. Recién estás en la búsqueda de validar una solución. En el Lean Canvas, las métricas clave se reemplazan o van a reemplazar, perdón, a los recursos clave del Canvas. También esto es cierto. El Lean Canvas es ideal para emprendimiento o para emprendedores o para negocios que recién están en proceso de generación o procesos de inclusive determinación previos a la incubación. Así es. Y la pregunta número 5, el Design Thinking se compone de 6 pasos. En general hemos visto que el Design Thinking se compone solamente de 5 pasos, ¿no? La empatía, la definición de problemas, la generación de la idea para resolver o atender el problema, solución, la fase número 4, la elaboración del prototipo y finalmente el testeo pivot. Ha sido todo por la sesión 8. Nos vemos en la sesión número 9.